Buen día, Arturo, ¿cómo te va? Saluda a quienes te escuchan, a tu audiencia. Sí, efectivamente es así, el radicalismo en el proceso anterior o en la gestión anterior hubo internas Ujú. y en esta oportunidad, después de un arduo y importante debate, se llegó a la decisión de confluir todos los sectores internos y hacer una sola lista, digamos, Ujú, ujú. tanto para el comité departamental, distrital y también el comité de la provincia. ¿De qué manera sopesó el último resultado electoral que ha sido, digamos, bastante agrio el sabor que les tocó pasar en las últimas elecciones cuando, bueno, se ubicaron como cuartos en realidad? De hecho, los votos en blanco estuvieron por arriba de los votos que pudo haber recogido el radicalismo en una elección interna donde votó muy poca gente, se movilizó. Digo, ¿todo eso sopesó de alguna manera para ir por una lista de consenso en este momento, Diego? Lógicamente no podemos desconocer los resultados de la última elección, que fueron, como bien decís, fueron muy malos, y tiene que ver con que el partido hace un tiempo a esta parte, en la provincia, no viene reflejando lo que la sociedad demanda. Claro. Ujú. Y en este sentido, digamos, ese fue un poco el fundamento, los argumentos para poder confluir todos en una sola lista, tratar de que el debate sea para adentro y no para afuera. Ujú. Todos bien saben que el radicalismo hoy pasa por una crisis institucional importante, no solamente en la provincia, sino también en la Argentina, y tiene que ver con esto de las nuevas ideas, ¿no? Claro. Que no Ujú. son tan nuevas, son ideas de la década del 70, que le Ujú. llevó adelante alguna facción del peronismo y también el gobierno militar. Ujú. Esas ideas de derecha que nada tienen que ver con el Partido Radical. Y bueno, esa discusión no es la primera vez que se va a dar dentro del radicalismo, ya se dio en la década del 90, cuando Rodolfo Terráneo fue presidente del radicalismo y tenía Ajá. esas ideas de centro, centro-derecha, Ujú. y también en el malogrado gobierno de la Rúa, que se trataron de impulsar desde el radicalismo y desde un gobierno radical ideas de derecha que terminaron, como todos bien sabemos, en un abrupto final. Entonces, esta discusión que viene ahora es compleja, es difícil, para decirlo en términos populares. Están los radicales pelucas, como le llaman, Sí. o Ujú. aquellos que abogan por las ideas de Milei, que poco tienen que ver con la realidad de Catamarca. O Claro. sea, si nosotros vamos solamente a la estadística, a los números, estas políticas, lejos de traernos algún beneficio a Catamarca, nos ha traído enormes dolores de cabeza en términos de lo que representa el sector productivo para Catamarca y también en la industria. Ujú. La industria en Catamarca, que es muy pequeña, es una de las provincias que menos industria tiene, menos industria instalada tiene enormes problemas, o sea, despidiendo gente, cerrando emprendimientos, etcétera. Entonces, esto es una discusión profunda que se tiene que dar, en este caso el partido radical. Ujú. Ujú. Así que, cuáles son y deben ser los intereses que nosotros deseamos representar, o a quienes deseamos representar, en todo caso en la sociedad. Y Claro. estamos muy lejos, por lo menos la gran mayoría de los radicales, de las ideas o de las políticas que lleva adelante el actual presidente. Claro. Ujú. En algún momento, Diego, y esta es una realidad que tiene nuestra provincia de Catamarca en particular, ¿no? En los últimos resultados o en los últimos procesos electorales que se han vivido en la provincia, siempre el peronismo necesitó de una pata radical, o viceversa, el radicalismo una patita peronista para poder hacer pie y tratar de, en un día de domingo, llevar votos a las urnas, ¿no? En este caso, se busca, a partir de los radicales con peluca, hacer pie dentro de la libertad avanza y también desde ahí, de alguna forma, buscar como una catapulta para poder llegar a tener una cuota de poder y demás. Por historia, Diego querido, el radicalismo, columna vertebral del Frente Cívico y Social, década del 90, ha sido el primer partido que abre su vocación frentista, ejemplo para muchas otras provincias después,
a partir de la conformación del Frente Cívico y Social. ¿Entiendes que en este momento esa vocación de querer ir por colectora, juntando a todo el mundo, se puede dar también en este proceso del año 2025, buscando una proyección 2027? Yo creo que es la raíz de la confusión en la discusión política del 2025. A ver. ¿Cómo? Lo que ¿Por fue, qué? Porque lo que fue el frente de aquella época estaba ligado a la necesidad de sacar un gobierno corrupto, un gobierno que tuvo un asesinato en el medio, tapado por toda la política, etcétera. Y yo creo que el común denominador en esa época no eran las ideas de desarrollo solamente, las ideas de cómo llevar adelante una provincia en términos de crecimiento, etcétera, sino lo que nos unió en ese momento fue el espanto de saber que había un Estado muy corrupto, un Estado o una política en ese momento que ocultaba asesinos, etcétera, etcétera. Eso fue el principio del Frente Cívico, que después se fue reformulando con el paso del tiempo, pero hoy no es la misma realidad. Hoy lo que tenemos es visiones de país distintas, visiones de provincia distintas. Hay quienes abogan por una visión cortoplacista como la del gobernador, que es la renta minera. Te doy la mina para que la explotes, inmediatamente genero recursos, hago cada vez más poderoso en términos políticos y económicos a la capital de la provincia, y el resto nos quedamos todos mirando qué es lo que pasa en la provincia. Un grupo de familias cada vez más ricas y el resto la vemos pasar, como se dice normalmente. Sí. Y hay otra visión distinta, que es, sin desconocer los recursos naturales, que pueden ser de la minería, desarrollar la provincia. Son dos visiones de provincias totalmente distintas. Y como te decía antes, hoy la discusión es de ideas. Si bien es cierto, Catamarca ha sido pionera en esta idea de la transversalidad, en donde confluían muchos partidos políticos, en ese momento que fue para poder ganarle al peronismo de Saadi, sí. Hoy la situación es distinta, ¿no? Hoy la situación es distinta porque no creo que el radicalismo que quiere el desarrollo, quiere un interior más integrado a la economía del país, no creo que quiera acompañar las políticas del actual presidente, que sálvese quien pueda. El que se puede salvar se salva, y el que no, se cae el sistema. Yo no creo que nos estemos pensando exactamente lo mismo con quienes llevan adelante las ideas libertarias. Nada tienen que ver con la realidad de Catamarca. Seguramente por ahí en otras provincias le caen mejor estas políticas, pero la realidad es que a Catamarca la ha venido, desde que asumió este gobierno, perjudicando cada medida que se ha tomado. Dicho esto, en los términos en que lo está diciendo Diego, es como poner una tranca directamente a cualquier posibilidad de querer poner algún pie dentro de la libertad de avanza. Digo, ¿entendés que muchos sectores que piensan de la misma manera, Diego? Pasa esta discusión que tenemos hoy en el radicalismo, también la tienen dentro de otro partido histórico como es el peronismo. Sí. No solamente le pasa al radicalismo. Hoy, en una interna feroz del Partido Justicialista, se lo acusa el gobernador de ser el alumno número 1 de Milei, trayendo políticas que complican a la provincia. No, y Cristina que se despachó con todo en las últimas horas, ¿no? Sí, al margen de la cuestión coyuntural de la nación, que bueno, Cristina la verdad es que puede mal criticar a nadie, haría bien con quedarse en la casa o ir a cumplir la condena, pero el radicalismo, el peronismo de Catamarca lo está cuestionando. He visto a Saadi, el intendente de la capital, cuestionarlo, he visto a través de los medios a Duso, el concejal Duso, cuestionarlo, y mucho peronismo está cuestionando esta suerte de alineación del gobernador de la provincia con las políticas nacionales, que vemos las consecuencias que
que está trayendo a Catamarca. O sea, nadie desconoce la cantidad de desempleos en el sector textil. Nadie puede desconocer lo que nos han pagado por la uva en esta temporada, que fue nada. Nadie desconoce que las pequeñas bodegas que tiene Catamarca están abarrotadas de vino porque cayó el consumo y no se vende a nadie y lo han tenido que vender a granel. Nadie desconoce que apenas se puede pagar la factura de la luz. Nadie desconoce la realidad que vivimos. Entonces, un partido nacional y popular como es el peronismo difícilmente puede acompañar esas medidas, al igual que el radicalismo, que es un partido que nació de las demandas de la gente, ¿no? Por la opresión en ese momento de los conservadores, del rico sobre el pobre. Estos dos partidos nacieron de la misma manera, tratando de representar al que menos tenía. Ahora, da para mucho el análisis de todo esto, Diego, ¿no? Yo, por ejemplo, te escucho y me voy imaginando situaciones. La tercera autoridad del pueblo, que es el vicepresidente del Consejo Deliberante, el concejal Gonzalo Olmedo, mantuvo reuniones con el sector de la Libertad Avanza, ha formado parte en la foto y todo, ¿no? Y luego armó un foro de concejales radicales donde sus pares radicales también no asistieron. Es como que todo está como dado vuelta. Va a costar un poco el ordenamiento de toda esta cuestión. Lo que ocurre en el caso de Gonzalo Olmedo no ha sido el único dirigente de la provincia, o sea, como autoridad electa. Lo cito a título de ejemplo, localmente, contexto, claro. Sí. Claro. Tuvimos no hace mucho, te diría hace muy poco, una conversación, un buen diálogo, una discusión sana en la casa partidaria, en el comité, en donde yo le pude hacer todos los planteos, ¿no? Un poco lo que te estoy diciendo. Mal podemos desde Fiambalá acompañar las políticas del gobierno nacional que hacen que la pasa valga lo que vale, claro. Que la uva valga lo que vale, que no haya trabajo, que la inversión en obra pública la reducción haya sido prácticamente a la nada misma, que no tengamos recursos para reparar las rutas nacionales que pasan por Fiambalá. Entonces, mal podríamos desde Fiambalá defender aquellas ideas. Lógicamente, cuestiones con que la gente celebre que está de acuerdo. Y muchos también estamos de acuerdo con alguna medida. Un Estado más transparente, un Estado más chico, mejor administrado. Yo creo que eso nadie está en desacuerdo. Pero sí esta política de libre comercio, en donde, por ejemplo, ayer veía las estadísticas, se ha llegado al 80% de importación de alimentos. Claro. Los fideos vienen de Bulgaria, por ejemplo. Sí. Las galletitas de Paraguay, por ejemplo. La cebolla, entonces yo pongo ejemplos de todos los días. Nosotros tenemos un emprendimiento, la cebolla valía, ejemplo, 20.000 pesos. Pasó a valer 8.500. Y esto tuvo que ver con la importación de cebolla. Hasta ahí, todo bárbaro, porque la cebolla bajó. Pero también lo que hay que decir es que la semilla de cebolla es una de las más caras en el tema productivo, y que seguramente el productor argentino ahora para esta nueva campaña, para esta nueva siembra, no tenga los recursos para hacerlo, y eso es pérdida de empleo, pérdida de una unidad productiva, como aquellos que sembraron zapallo plomo. Zapallo plomo, ahora el precio fue menos de la mitad. Claro. Lo mismo pasó con la uva, etcétera. Y esto está ligado directamente con las políticas de apertura indiscriminada de la importación, ¿no? Entonces, cuando vos ves que el interior del país, en este caso Fiambalá, solamente para hablar de Fiambalá, se ve perjudicado por estas políticas, mal podés acompañar este tipo de políticas. Claro. Esto va a ser un poco, digamos, la gran discusión que se viene por delante, porque, bueno, el hecho de haber sellado una lista de consenso, de unidad, para evitar justamente el desgaste que produce una elección interna, con los antecedentes que hemos citado y demás, estos temas van a estar puestos sobre la mesa, ¿no? Todos los temas. Lo importante en esto es, al margen de la discusión retórica o la discusión netamente ideológica, sí. Solamente hay que poner sobre la mesa
ejemplos concretos, objetivos, como los que te estoy comentando. Son ejemplos concretos, objetivos del impacto que tiene una medida sobre la economía de Fiambalá, por ejemplo, ¿no? Son impactos concretos. Cuando se dejó de invertir y se cerraron todos los contratos al mantenimiento de las rutas, como las rutas nacionales, la que va al Paso San Francisco, etcétera, bueno, ellos están sorteando a ver quién arregla o cómo arreglan la ruta. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y así podría poner un montón de ejemplos que en este corto plazo de un año y meses han ido de las políticas nacionales que han ido impactando sobre Fiambalá, sobre el departamento. Cuando se decide eliminar agricultura familiar, un organismo vital, importante para el pequeño productor, y de eso podría hablar un día entero porque he estado comprometido con el sector, es un daño al pequeño productor y se lo sacó. Claro. ¿No? Cuando se reduce, se le saca todos los recursos al INTA, y también es un problema, es un daño también para el productor del departamento y también para Fiambalá. Entonces así podríamos hablar de cada uno de los sectores que han sufrido una merma, una baja, no quiero utilizar la palabra daño porque es mucho, pero sí una chica en sus posibilidades. Entonces, más allá de la cuestión ideológica, hay que hablar con cuestiones prácticas, concretas. ¿Cuántas obras nacionales financiadas del Estado Nacional que estaban comprometidas para Fiambalá se pararon? Te menciono una. Si bien es cierto, había una nueva discusión y demás, pero se sacó el fondo, eran de más de 500 millones. Claro. Que era el rejerarquizar las termas de Fiambalá. Claro. Fundamental para la localidad, porque es lo que trae turismo, es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Es lo que va a ser el gancho para lo que viene. Seguro. Te podría arrancar con ese ejemplo. ¿Cuántas rutas se van a dejar de hacer? Que tiene que ver con la conectividad y con la posibilidad de que mejoremos en todos los aspectos, productivo, turismo, etcétera, etcétera. Entonces hay que hablar con hechos concretos, más allá de la ideología. No, porque quedarse en esa cuestión ideológica nada más porque Alén, Irigoyen y Alfonsín, está bien, pero las ideas también se mejoran, las ideas evolucionan. Lógico. ¿No? Pero hay que hablar con hechos objetivos, concretos. Bueno, a ver, hay una preocupación grande también en este momento a propósito de esto, Diego, y ya que analizamos un poco la realidad en el contexto provincial, una realidad que también golpea fuerte, y ayer la titulamos nosotros, las ambiciones de los intendentes. Se cayó casi como cuando soplas un castillo hecho por naipes. Se tenía previsto que la provincia entrara dentro de un empréstito, justamente consiguiendo recursos en una cifra sideral para poder volver a palanquear la obra pública dentro de la provincia. Se declaró desierta el llamado de licitación, por lo tanto se va a ir por una contratación mucho más directa, que todavía el gobierno no sabe dónde va a ser. Entonces digo, de muchas de las ambiciones que tenían los intendentes, que pudieron haber hecho inclusive anuncios el pasado 1 de marzo, obviamente, en este momento quedaron, hoy están caducas directamente. Yo lo adelanté, lo dije después de la apertura Tenés razón. Tendría que poner tu nota en el aire después de la apertura. Tenés toda la razón del mundo, sí, te doy la derecha, tenés razón. Porque había que mirar el contexto. O sea, Fiambalá no está ajeno a lo que pueda ocurrir con el Fondo Monetario Internacional, no está ajeno a lo que pasa en el contexto nacional en términos económicos. Y la verdad es que hoy la incertidumbre ha crecido, la desconfianza con las políticas que se llevan adelante es cada vez mayor, porque que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Y también hay que decir otra cosa, lo peor que le puede ocurrir a la economía, es la desconfianza, es la falta de motivación, de decir, bueno, sigo haciendo el esfuerzo. ¿Qué le pasó a este gobierno nacional? Todos hemos hecho el esfuerzo. Vinieron todos los servicios a un precio sideral. Todos entendimos que había que ajustarse o por lo menos acercarse a los valores internacionales de la energía. Claro. Llámese combustible, electricidad, gas,
etcétera. Y todos calladitos la boca lo aceptamos. Todos dejamos de comprar menos. Dejamos el DirecTV tal vez lo reemplazamos por un canal local gratuito. Ya no andamos tanto en el vehículo, agarramos la bicicleta o lo reemplazamos por la moto. Ropa, y si se compraban 10 prendas al año, se compran 2. Todo esto vino pasando durante el año. O sea, el pueblo argentino ha hecho un esfuerzo enorme, gigante, ¿no? Y le ha aportado porque creyó en este gobierno. Y después de semejante esfuerzo, esto como en tu casa, bueno, nos vamos a privar de un montón de cosas durante el año, claro, porque necesitamos salir de las deudas. Y llegas a fin de año y el jefe de familia te dice, ¿sabes que tenemos que sacar un préstamo? Pero ¿y cómo? Y todo el esfuerzo durante el año, si en vez de la garrafa usamos la leña, si en vez de la electricidad la pago más temprano. Y entonces yo creo que esto abona a la desilusión, un poco al desencanto de las políticas nacionales con este tema, de ir nuevamente al Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos, en palabras del actual presidente de la Nación, lo que representa para el país. Entonces el momento de incertidumbre creció. La incertidumbre, la insatisfacción, la desilusión, y esto trae problemas económicos en todo el país. Entonces mal se puede proyectar en medio de semejante incertidumbre semejantes inversiones, porque eso no era real. Y de hecho la realidad me está dando la razón, solamente había que mirar el contexto. La verdad, decís esto y estoy leyendo un título de último momento que aparece dentro de los diarios. Dice, la venta de combustible suma 15 meses de caída, 15 meses consecutivos de la caída. O sea, lo que vos decías recién, apagamos la luz más temprano, gastamos menos gas, andamos menos en el auto porque no queremos gastar combustible. O sea, el ahorro lo hicimos. 15 meses de caída del combustible dentro de la República Argentina. Es un título que acaba de aparecer dentro de los diarios de la República. Diego, sin irnos... Diego, déjame decirte algo más. Tengo un amigo que tiene estaciones de servicio, sí, amigo mío de la vida, y me decía, Diego, nosotros nos anticipamos 3 meses a las crisis. Y me dio un ejemplo. Dice, nosotros, el margen de ganancia que tienen las estaciones de servicio por la venta de combustible es mínimo. Tienen que vender volumen, digamos, cantidad. Entonces hoy la situación de muchas estaciones de servicio a lo largo y lo ancho del país es compleja, porque si no venden cantidad, la rentabilidad es mínima. Y bueno, y si antes tenían 10 empleados y tienen 5, mañana tienen 3, y se va achicando de manera tal de que llega un momento que están ahogadas muchas estaciones de servicio. Y esos empleos también, son emprendedores que se caen, son obreros que se quedan sin trabajo, etcétera. Por eso él me decía, Diego, nosotros 3 meses nos anticipamos, ya estamos sabiendo 3 meses antes de cómo viene la situación. Esto me lo decía hace unos días, y la verdad es que la situación viene muy, pero muy compleja, está durísima. Nosotros somos el termómetro que anticipa las crisis. Esto fue lo que me dijo un amigo mío que tiene estación de servicio. Qué bárbaro. Entonces lo que viene es complejo, es muy complejo. La verdad, Diego, analizar la realidad contigo que te gusta y que me encanta poder conversar, porque digamos, se hace entretenida la conversación, hay mucho dato, mucho elemento firme, sostenido, a partir de un diálogo como el que mantenemos que cada vez que podemos charlamos de este tipo de cuestiones. Volviendo sobre el principal, digamos, objetivo de tener esta nota, que era hablar un poco de las que no va a tener internas el radicalismo, ¿cómo queda en el orden departamental y local? Digo, también se va por una lista, digamos, consensuada para evitar la elección interna en el comité departamental y en el comité distrital de Fiambalá. Sí, efectivamente, tanto en el departamento como en el distrito se llegó a un acuerdo en el que todas las líneas internas están representadas, no quedó absolutamente nadie afuera, y bueno, las discusiones tendrán que ser para adentro, de cómo pararse hacia el futuro, de cómo podemos de alguna manera capear el temporal que viene, que no va a ser fácil. La realidad de Tinogasta es muy distinta a la de Fiambalá. En Tinogasta seguramente vamos a tener desde el partido un rol opositor,
más firme, más visible, distinto a lo de Fiambalá, que estamos en el poder, digamos, estamos llevando adelante el gobierno municipal. Pero, por ejemplo, no quiero quitarte mucho tiempo, pero verlo a Nóbrega, ¿no? Ir a votar el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario, y la verdad es que tendría que venir más seguido a Tinogasta y solamente fijarse cómo está. Tinogasta no se puede andar porque no hay calle. Tinogasta no anda un alma. La 25 de mayo cerraron un montón de locales. La pobreza crece. Los que vamos y visitamos lo vemos con más claridad. Entonces yo le decía, creo que en un intercambio ahí en el Lancasti, que se tome un tiempito más para venir a Tinogasta y mirar cómo está, antes de votar lo que vota, y ahí vino una catarata de críticas al diputado nacional Nóbrega. Entonces hay cosas que van a contramano de la realidad que vivimos, ¿no? Fiambalá es distinto porque en este caso el radicalismo es oficialismo y tendrá que hacer todo lo que haya que hacer para poder transitar un momento difícil de la nación y de la provincia. Siempre el primer fusible son los municipios, en donde más se siente, ¿no? En donde más se siente, donde el enojo está a flor de piel y uno se la agarra con el vecino en vez de arreglársela, claro, de agarrársela con el que está más, claro, más allá. Así que bueno, tendremos que tener desde el partido la capacidad de ir explicando cada una de las cuestiones que estamos hablando. Algunas serán responsabilidad del municipio, otras de la provincia y otras directamente las políticas nacionales, que aunque las veamos por televisión, impactan directamente en lo diario en Fiambalá. Ahora digo, un día de esto te llamamos con más tiempo, por supuesto, y analizamos otra cuestión que un poco la planteamos esta mañana en voz alta en nuestra editorial de apertura del programa, Diego. Seguimos siendo protagonistas, Fiambalá, de una política relacionada, vinculada directamente a la minería en el mundo. Acá desembarcan árabes, acá desembarcan israelitas, acá desembarcan hindúes, acá desembarca el embajador que estuvo hace algunas horas acá, pero desembarcó Alberto Fernández en la gestión de Roxana Paulón, en su momento también acá. La gran pregunta de nuestra bitácora es: ¿qué vienen a hacer? ¿Alguien nos explica a nosotros, dueños territoriales de este lugar, qué vienen a hacer? Yo no encuentro, te digo, yo estoy en un medio y no encuentro la respuesta a esta pregunta. O yo tengo que imaginar qué pueden venir a hacer, pero nadie me la explica qué vienen a hacer. Tiene una respuesta que es cortita, de un renglón. A ver. Vienen tentados por el RIGIN, que es el régimen impositivo especial para estos tipos de inversores que con una inversión de 200 millones, ¿no?, están exentos de pagarnos ningún impuesto, de pagarnos 2,50 y hacer lo que se les cante las ganas con los recursos que nosotros tenemos. Diego Bordón, muchas gracias por este contacto. Te mando un abrazo grande y gracias por hablar con nosotros. Abrazo grande. Gracias, muchas gracias.